Buenos días. Es bueno verles y es bueno que estemos aquí. Dice la palabra del Señor que es bueno que los hermanos estén juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Desde el domingo pasado habíamos planeado compartir con ustedes una miniserie en relación al tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de Navidad. ¿Cuántos estuvieron en los cultos hogareños el día domingo? No fueron muchos. En realidad fueron pocos hogares los que pudieron reunirse. Y yo compartía en el grupo en que nos encontrábamos que hay algo que a nivel mundial en la iglesia existe y que se llama el calendario eclesiástico. El calendario eclesiástico es el calendario donde se fijan ciertas fechas que son importantes para la iglesia del Señor. Una de esas es Navidad, otra es Semana Santa, otra es para nosotros el Día de la Reforma, y otras fechas, el Día de Pentecostés, etc. En este tiempo, la iglesia, por el calendario eclesiástico a nivel mundial, está viviendo algo que se llama el periodo de Adviento. Adviento significa la venida. Es cuando estamos recordando y preparándonos como iglesia para celebrar la venida de Cristo Jesús en Navidad. El domingo pasado estuvimos viendo uno de los temas de Adviento, que es la paz. Recordemos que Jesús fue profetizado como el príncipe de paz. Y ese fue el tema del domingo pasado. Este domingo vamos a conversar o vamos a reflexionar sobre la venida misma de Jesús en ese día que nosotros llamamos Navidad. Paulina, me preguntó que por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre. Lo celebramos porque la iglesia comenzó a celebrarlo no inmediatamente después de la muerte de Jesús. Esta celebración viene aproximadamente como casi 300 años después de Jesucristo, es que la iglesia comenzó a celebrar Navidad. Nosotros somos llamados como iglesia, el llamado de Dios es a celebrar y a recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero la iglesia, a través de la historia, decidió que el día 25 de diciembre, que era una celebración que ya existía, pudiéramos recordar la venida de Jesús a esta tierra. He estado viendo algunos videos y leyendo algunos textos, porque hay gente que dice que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Jesús, y efectivamente el 25 de diciembre difícilmente nació Jesús, porque en la zona de la Palestina este es un tiempo de invierno, y en el invierno los pastores no están en el campo. Así que todos los comentaristas, los estudiosos, dicen que seguramente el nacimiento de Jesús fue más o menos en marzo o abril, porque ese es el tiempo de primavera y es el tiempo cuando los pastores en esa zona salen a pastorear a sus ovejas y están en el campo. Entonces hay muchas iglesias que dicen que esta es una celebración pagana, que no debemos celebrarla, que no debemos recordarla, que
que prácticamente los que la celebran están haciendo una herejía, etcétera, etcétera. Y en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es recordar que Jesús vino a esta tierra. Simplemente eso. Recordar que Jesús vino a esta tierra cumpliendo la promesa del Padre. Y ese es el enfoque que vamos a tener esta mañana. Jesús vino a esta tierra como respuesta a la promesa del Padre. Y es por eso que vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes. Uno es en Gálatas 4, versículo 4 y versículo 5. Y el otro pasaje es Lucas 1, 26 al 35. Gálatas 4, 4, 5 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35, dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. A lo largo de la historia, Dios había prometido a través de los profetas un libertador para el pueblo de Israel, uno que llamaban el Mesías, el ungido. Este libertador, de acuerdo a las profecías, iba a devolver la gloria del pueblo de Israel a la misma medida que tuvo la gloria del imperio del rey David. Los que conocen un poco la historia del pueblo de Israel, recordemos que cuando Israel llega a Canaán, Dios establece jueces que guíen al pueblo de Israel, hasta que el pueblo pide parecerse a los demás pueblos que están alrededor y dice: queremos un rey. Queremos alguien que nos guíe en nuestras guerras, que nos lleve adelante, que gobierne nos gobierne como pueblo. El profeta Samuel, que era el que estaba en ese tiempo, se molestó mucho porque entendía que el pueblo estaba despreciando al que era el verdadero rey que lo guiaba, que era Dios. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes. Les voy a dar un rey. Y es así como el Señor determina que el primer rey de
Israel sea Saúl. No pasaron muchos años hasta que se vio la debilidad de este hombre, la falta de dedicación y la falta de obediencia a Dios, y fue desechado por Dios como rey, y Dios levanta a un hombre como David, un pastor de ovejas, escogido por él. Y es este rey, David, el que lleva prácticamente a su máxima cumbre al pueblo de Israel. Fue un rey guerrero, un rey que sometió a todos los pueblos que estaban alrededor, el que extendió el territorio del pueblo de Israel, el que llevó a su mayor gloria a este pueblo. Posteriormente muere David y viene su hijo Salomón, que prácticamente lo único que hace es cimentar la grandeza del reino en base a lo que su padre había hecho. Pero todos recordaban que el rey por excelencia, cuando alguien en Israel hablaba del rey, el rey por excelencia era David. Y es por eso que todas las promesas en relación a ese Mesías, a ese rey que iba a volver, eran en relación a David. Principalmente estas profecías que Dios envía al pueblo de Israel, las envía en un tiempo de dolor, en un tiempo de sufrimiento para el pueblo. Fue un tiempo en que el pueblo, producto de su pecado, había caído en cautiverio, había sido deportado. La mayor parte de la nación había sido llevado cautivo hacia Babilonia. Solamente unos pocos habían quedado en el territorio, los pobres, los que prácticamente no podían moverse. Esos fueron los que quedaron en el territorio, pero todos los que podían prácticamente hacer algo, la élite, todos aquellos fueron deportados a Babilonia y vivían allí en ese cautiverio. Para nosotros quizás no es tan problemático como lo era para ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía el concepto y la idea de los dioses territoriales. Entonces, cuando un conquistador sacaba a un pueblo de su territorio, era para separarlo de su Dios. Se suponía que ese Dios era poderoso en ese territorio, pero no tenía poder a donde lo mandaban. No es así con Dios. Dios es Señor de toda la tierra, pero los babilonios no pensaban aquello. Y los judíos tampoco entendían muy bien eso. Además, en Jerusalén había quedado el templo y el templo totalmente destruido. Entonces todas las esperanzas del pueblo de Israel se habían perdido. Hay un salmo muy hermoso, pero que es muy doloroso, que habla de esto, que cuando los babilonios les decían, ¿por qué no cantan las canciones de Israel? Y el salmista dice, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros colgamos nuestras arpas de los árboles, porque ¿cómo vamos a cantar las canciones de Israel si no estamos en Israel? ¿Cómo vamos a cantar las glorias de nuestro Dios si no estamos en la presencia de Dios en su templo? Es por esto que el pueblo de Israel estaba completamente desanimado y sufriente, hasta que empiezan a llegar estas profecías por medio de Isaías, Miqueas, Jeremías, diciendo, ánimo,
Porque Dios va a levantar un Mesías. Dios va a devolver la gloria del pueblo de Israel. Los cautivos van a volver del cautiverio. Esto ocurrió. El pueblo de Israel fue devuelto por parte del rey Ciro. Comenzó el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Pero esta promesa del Mesías que iba a traer la gloria aún estaba presente. Y Israel esperaba este Mesías. Estas profecías fueron hechas aproximadamente 700 años antes de que naciera Jesús. 700 años, hermanos. Y además existieron 400 años de silencio absoluto de Dios, donde Dios no habló por medio de ningún profeta. Solamente el recuerdo de las profecías pasaba de boca en boca diciendo: va a venir un Mesías, va a venir un libertador. El abuelo le decía a su nieto, el padre le decía a su hijo, y esto se pasaba de generación en generación. Por 700 años el pueblo de Israel estuvo esperando este Mesías, que era la promesa del Señor. Y es por eso que leímos Gálatas 4, porque Gálatas nos dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Cristo Jesús nació. Aquí no es que Dios se hubiera olvidado. Aquí no es que Dios se hubiera perdido el reloj o que se le hubiera quedado el celular en la mesa y que andaba haciendo otra cosa. No. Había un tiempo establecido en la eternidad para que esto ocurriera, y en su tiempo esto ocurrió. Amén. Recuerdo en un predicador, hablando de esto de la venida de Jesús, recordaba una canción de Jesucristo Superestrella. No sé si ustedes vieron la película. Hay una canción en la que Judas pregunta a Jesús: ¿por qué viniste en ese tiempo y por qué no viniste ahora? Y le dice: con todos los medios de comunicación que hay, con la forma de poder hablar, la forma de poder expresarse. Aquí, si tú hubieras venido en este tiempo, Jesús, hubieras aparecido en televisión y te hubieran visto a nivel mundial. Toda tu fama se habría conocido, pero en un segundo. Hermanos, Jesús no vino en este tiempo porque este no es el tiempo. Cuando el tiempo era el tiempo establecido, Jesús vino. Amén. Amén. Y el tiempo establecido por Dios era eso que nosotros llamamos teóricamente el año 1 después de Cristo. Aunque el que hizo el calendario se anduvo equivocando y dicen que Cristo nació como el año 3 antes de Cristo. Pero más o menos en esa fecha fue cuando Dios cumple su promesa. 700 años esperando, pero 700 años que no significan que Dios se había olvidado, es que el tiempo no se había cumplido. Y el tiempo se cumplió y Jesús vino. Y este Mesías, que iba a devolver la gloria del reino, no era un hombre más. No fue un hombre más. Era Dios hecho hombre. Amén. Los judíos pensaban en su nación. Israel pensaba en ellos y veía cuándo va a venir un descendiente de David
y va a devolvernos la gloria del reino. En estos 700 años, el pueblo de Israel no solo pasó por el cautiverio y Babilonia, después vinieron las conquistas de los griegos, y después vinieron las conquistas de los romanos, y estaban bajo ese yugo romano, y ellos lo único que querían era un descendiente de David que los liberara del yugo de los romanos y devolviera la gloria del reino de Israel. Pero Dios no mira las cosas en términos tan pequeños. Para Israel era una gran cosa, pero para Dios eso era una cosa muy pequeña. Dios estaba pensando en la promesa que le hizo a Adán cuando cayó. Dios estaba pensando en cumplir esa promesa, la promesa de que iba a enviar a la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que lo iba a vencer definitivamente. Y que iba a hacer que nuestra relación con el Señor pudiera volver a ser aquella que fue al principio. Amén. Ese es el pensamiento de Dios cuando envía a su Hijo a esta tierra. Y es por eso que no puede ser cualquier hombre, porque todo hombre tiene la simiente de pecado dentro de él. Necesitaba ser Dios mismo que se hiciera hombre, el santo, que pudiera cumplir todo lo que estaba establecido. Y es por eso que dice que el pasaje, que nacido de una mujer sujeto a la ley, Jesús estaba sujeto como ser humano a todas las leyes del pueblo de Israel. Y unas leyes que, a pesar de que aquellos fariseos trataban de cumplir al 100%, siempre se caían en algo. Y Jesús, y la palabra del Señor nos dice, si te caes en una cosa en la ley, te echas toda la ley encima. Nadie es perfecto, nadie puede cumplir todas las cosas. Solamente uno lo pudo hacer y ese es Jesús. Amén. Y es por eso que Él pudo pagar el precio en la cruz por nosotros. Es por eso que Él pudo llevar nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Es por eso que Él pudo cargar nuestras culpas, porque Él no tenía culpa. Y ese es Jesús que nace en Belén, Dios hecho hombre. El ángel le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y tú le pondrás por nombre Jesús. Y el Evangelio de Mateo nos dice por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo los libertará, los salvará del mayor yugo que nosotros tenemos como seres humanos, que es el yugo del pecado. Hermanos, hay hermanos nuestros en este momento, como planteaba Esteban, y en otras partes del mundo, donde son realmente a veces hasta esclavizados. Y cuando nace la iglesia nace con muchos esclavos siendo parte del reino de Dios. Pero ¿cuál es la recomendación de los apóstoles? Ustedes como esclavos sirvan a sus amos como si sirvieran al Señor. Y esos esclavos nunca buscaron su liberación, porque ya eran libres. Porque ya eran libres. No importaba si un ser humano lo tenía como esclavo, porque ellos ya eran libres. Y hermanos, habemos muchos que estamos en libertad de hacer lo que queramos, pero seguimos en esclavitud. Aún siguen muchos en esclavitud, y espero que en esta sala no haya personas de ese tipo. Y la única forma de poder ser libres realmente es recibiendo a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas.
Este Mesías viene, como dice el apóstol Pablo, como el segundo Adán. El primer Adán no logró cumplir. Fue puesto en un ambiente ideal, el Edén, con todo lo que eso significaba, y fracasó. Escogió desafiar a Dios, escogió no obedecer al Señor. Jesús, el segundo Adán, en medio del pecado, en medio del sufrimiento, en medio de las presiones, en medio de todo aquello que puede ser muy adverso, sí cumplió. Sí lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Él era el Santo de Dios. Porque Él era aquel que venía para liberarnos. Jesús todo Dios, Jesús todo hombre. Un misterio que, aunque nos saquemos la cabeza, hermanos, nunca vamos a poder comprender al 100%. Hay hombres que escriben y escriben y escriben y escriben acerca de esto. Y siguen preguntándose y siguen preguntándose. Pero es un hecho. Dios se hizo hombre. Y ese Jesús era todo hombre, era tal como cada uno de nosotros. Y a la vez era todo Dios. Y es por eso que este santo ser que nació allí en Belén pudo cumplir el propósito que dice aquí en Gálatas: comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Comprar nuestra libertad es lo que Cristo vino a hacer. Este Mesías no tenía un límite de nacionalidad. No venía solamente al pueblo de Israel como los israelitas esperaban. Venía para salvarnos a todos. Y hermanos, así como Jesús, en el tiempo establecido, vino a esta tierra para cumplir la promesa de Dios hecha hace 700 años. Recordemos que nosotros también tenemos una promesa que fue hecha hace más de 2000 años. Jesús dijo: yo voy a volver. Amén. Y como dice el apóstol Pedro, no tengamos por tardanza la venida del Señor. Hay muchos que se ríen de nosotros cuando hablamos de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La que decía Samuel, que un día Jesús volverá por nosotros y nos llevará a su gloria y estaremos con Él eternamente. Esa es nuestra esperanza, hecha, planteada por Jesús hace más de 2000 años, y que a través de la historia la Iglesia ha compartido a cada uno de aquellos que creen, y que nosotros compartimos entre nosotros, compartimos a nuestros hijos, y nuestros hijos compartirán a sus hijos, si es que el Señor no viene todavía. Pero hermanos, cuando la fecha establecida en la eternidad por Dios para su venida se cumpla, Jesús volverá. Amén. No vendrá antes, no vendrá después. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús llega tarde a las situaciones. Es lo que pensó María y Marta. Llegaste tarde, Jesús, hace 4 días que murió Lázaro. No. Jesús nunca llega tarde. Porque Jesús venía a resucitar a Lázaro. Jesús venía a demostrar el poder que Él tenía como Señor.
sobre la vida y sobre la muerte. Y hermanos, Dios no va a llegar tarde. Jesús no va a venir tarde. Jesús, cuando se cumplan todas las cosas establecidas en la eternidad por nuestro Dios, Él vendrá. Y nosotros debemos estar preparados. Porque ese día puede ser hoy. Ese día puede ser mañana. Ese día puede ser cuando nosotros ya no estemos sobre esta tierra. Pero es nuestra la responsabilidad de estar preparados para ese día. Porque como muchas veces se dice, tú tienes que estar preparado para cuando Cristo venga o cuando tú vayas a Cristo. Porque todos compareceremos ante la presencia del Señor. Ya sea en ese glorioso día, cuando Él venga, o cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra. Así que, hermanos, el cumplimiento de la promesa de Dios hecha 700 años antes al pueblo de Israel por medio de Jesús nos habla también de una promesa que está vigente y que está vigente para nosotros, para que así como el pueblo de Israel esperaba esa venida, nosotros ansiosamente digamos, como decía la iglesia, Maranata, ven Señor Jesús. Les invito a que oremos. Amado Rey, te damos gracias porque tú nunca llegas tarde. Porque tú estás por sobre el tiempo. Porque tú eres eterno. Y porque no importa cuántos años pasen, Padre Celestial, tu palabra es verdad. Y así, Señor, como cumpliste enviando a tu Hijo como respuesta a las promesas que hiciste al pueblo de Israel, tenemos la certeza, oh Dios, de que en su tiempo también tú vas a cumplir la promesa de Jesucristo retornando a esta tierra a buscar a los suyos. Permite, Señor, que nuestras vidas estén preparadas para aquello. Permite que nuestros corazones se estén gozando en esa esperanza. Permite, Señor, que nuestras vidas realmente vivan esperando a nuestro Rey. Glorifícate en nosotros, fortalece nuestras vidas, levanta, Señor, nuestros brazos caídos y exáltate en cada uno de nosotros para la gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.